como compañera de equipo de ella, es ayudarla a tomar acciones para que esta pasión por la lectura se desarrolle, ¿sí? Y que cada vez pueda hacer un paso más allá. Entonces, por ejemplo, yo como coequiper le puedo decir, bueno, ¿por qué no te inscribís en un curso de literatura, por ejemplo? Bueno, sí, ok. Y empujo y le voy diciendo, bueno, ¿te anotaste? No, no te anotaste. Bueno, vamos juntos y yo te acompaño para que te anotes. ¿Entiende? De esto se trata este proyecto de Sparks, donde cada uno de nosotros potenciamos esa pasión que tiene un compañero. Y yo les cuento qué sucede cuando hacemos, porque este es un proyecto para adolescentes. ¿Qué sucede con los adolescentes cuando lo proponemos? Imaginen la respuesta cuando les preguntamos a los adolescentes, ¿qué te interesa hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que crees que podés contribuir al mundo? ¿Cuál es la respuesta? Sexo, sí, esa es una de las respuestas. Es cierto. Pero hay otra que es la nada misma. No tengo idea. No sé. Y esto nos habla de dos cosas. Número uno, cuán desconectados estamos de nosotros mismos. Y número dos, cómo no valoramos nuestros propios talentos. Entonces decimos, bueno, algo tiene que haber. Trabajen de a pares y ya empiezan a trabajar en el proyecto de Sparks con la persona que va a ser tu mentor. Ok. Y entonces aparecen cosas como jugar al fútbol, jugar a la Play, ¿no? Por supuesto, ni hablar. Bueno, pero en general los adolescentes no reconocen esto como un valor que los puede llevar a dar algo más, a trascender, ¿se entiende? Y esto es una pasión y pueden ser cosas que desarrollándolas podemos ir mucho más allá en habilidades, ¿sí? Entonces, si jugás al fútbol y te encanta jugar al fútbol, hay un montón de aspectos que tiene eso, que en general no los decimos porque decimos, no, jugar al fútbol no va a cambiar el mundo, ¿sí? Cuando practicar un deporte sabemos que es trabajo en equipo, que es trabajo colaborativo, que es resiliencia, que son valores absolutamente fundamentales. Entonces, nuestro desafío como docentes cuando trabajamos con este proyecto de Sparks, de las chispas, es salir un poquito de nuestra caja de docentes y ayudar a nuestros alumnos a que en esa pasión encuentren lo que pueden contribuir al mundo. Y se ayudan entre ellos, se van empujando entre ellos. Así más o menos funciona el proyecto de Sparks. Y en general lo que sucede es que al final del proyecto los pares, las parejas, presentan qué han hecho, cómo han desarrollado su pasión y cómo han desarrollado eso que creen que hacen diferente. Y los resultados, les puedo asegurar, esas presentaciones son, primero que son las cosas que uno nunca se imaginaría y cómo ellos van ayudándose mutuamente, los conecta muchísimo con varias de las áreas que vimos de ACE, del aprendizaje socioemocional, como primero, obviamente, esto que les decía, cuán desconectados estamos de nosotros mismos, esto tiene que ver con nuestra autoconciencia. Pero después empieza el trabajo de pares, ¿sí? Así que son resultados súper interesantes. Sí. Más o menos, ¿cuál es un periodo de tiempo considerable como para desarrollarlo? En el proyecto de Sparks. El proyecto de Sparks es, te diría que por lo menos de 6 meses. ¿Y por qué? Porque no queremos que sea una actividad, sino que se vuelva un proyecto significativo. Y para que sea un proyecto significativo, los pares tienen que cada vez trabajar más profundo. Entonces, bueno, tenemos la línea 6 meses. Y estos son los objetivos que queremos alcanzar para que desarrolles tu pasión y tu arte. Bueno, ¿cómo los vas alcanzando? Y el que sea largo en el tiempo hace que cada vez la relación entre esos pares sea más profunda
y que cada vez las preguntas que se hacen con respecto a su arte y su pasión sean cada vez más profundas, para que no quede en solo hacer una actividad de ¿se entiende? Y para que sea relevante y poder ir transitando los distintos aspectos de la rueda de las habilidades emocionales que les mostré. Sí, voy, ¿eh? Súper interesante, por eso me surgen dudas. Sí, claro, sí. Muchas gracias. Es preguntar, ¿la pareja la elige el profesor o ellos lo eligen por afinidad? Esa es una muy buena pregunta. Y lo otro es si hay un monitoreo durante el proceso del proyecto, es decir, ellos presentan sus avances en ciertas ocasiones o simplemente el profesor se hace cargo de ese monitoreo de forma personal. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es muy interesante porque recuerden el rango de edad del que estamos hablando en esta actividad. ¿Sí? Antes les mostré algunas actividades para más niños, esto es para adolescentes. Y hoy vamos a estar trabajando también con otras actividades que vamos a hacer juntos con respecto a cómo nos juntamos, ¿no? Y en general los adolescentes, si les damos esa elección, van a ir con su amigo, con el que están siempre, porque ¿no? Esto sería lo natural y lo normal. Pero queremos fomentar algo diferente. Y queremos fomentar que ese par se conozca lo menos posible. Y podemos fomentar como docentes que ese par sea opuesto. Porque quizás hay aspectos de ellos mismos que ni siquiera conocen y que creen que son opuestos y quizás no tanto. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es sorteo, caramelos de colores, los que tienen se juntan, ¿sí? Los que tienen el mismo color se juntan, o directamente sugerido por el docente. Primera pregunta. La segunda es un proyecto que se va midiendo con milestones, ¿cómo es? Sí, con hitos de presentación de avance, que pueden tener distintos formatos. Puede ser simplemente un contar, puede ser el docente con estas dos personas y ellos cuentan, puede ser una mini presentación, puede ser una presentación pechacucha, que son menos de 20 minutos, o mucho más cortitas, ¿sí? O sea, pueden tener distintos formatos, pero la idea es que trabajamos con rúbricas para que esto que nos van contando nos dé la información dentro de lo que es el aprendizaje socioemocional de en qué estamos avanzando, porque obviamente esto, se los presento así muy simplemente, pero tiene rúbricas detrás porque tiene objetivos muy específicos para alcanzar. Sí. ¿Esto lo has realizado en colegios bilingües, en colegios...? Bueno, en colegios bilingües los he hecho en las dos, porque originalmente lo empecé a trabajar en escuelas públicas y muchas escuelas públicas, por lo menos en Argentina, el nivel de inglés no da para poder hacerlo en inglés. Sí, pero eso también te lo preguntaba, porque sí. Me parece que sí es la asignatura de inglés, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente, pero sí en la asignatura de inglés tú de todas maneras tienes que evaluar el idioma. Bueno, entonces, cuando lo hacemos en idioma inglés, porque el nivel de inglés de los alumnos así lo permite, también en la rúbrica se suma la evaluación de idioma. Niveles de fluidez de comunicación, niveles de accuracy, todo lo que medimos en inglés. ¿Sí? O sea, se agrega a la rúbrica. Pero recuerden que estamos enfatizando que este tipo de aprendizaje es transversal. Entonces, muchas veces lo hacemos con los profes de inglés porque surge de esa manera, pero también se puede hacer en cualquier materia, como un proyecto anual o semianual o por un X determinado tiempo para poder medirlo y ir viendo cuáles son las rúbricas. ¿Sí? Ejemplos entonces de cómo lo podemos aplicar. Entonces acá, por ejemplo, con el proyecto de Sparks de Chispas, ¿qué estamos trabajando? Como les decía primero, el nivel de autoconocimiento, por esto que ya hablamos. Después vamos a ir muchas veces a la regulación. ¿Por qué? Porque regulación también es
si me cuesta entender de que mi pasión es algo que puede contribuir a algo, también tengo que regularme. O sea, no tengo que regularme para abajo, tengo que regularme para arriba. No sé si se entiende el concepto. Vieron que ayer hablábamos del enojo, del poder del enojo, del poder de lo que en general se consideran emociones no tan positivas. Y sin embargo, el enojo es un motor fundamental muchas veces para la acción, ¿o no? Quizás la acción no es la más meditada, y ahí es otro tema, porque ahí sí es donde debe entrar la regulación. Pero muchas veces el enojo es ese motor que nos empuja a generar un cambio. ¿Ok? Si el enojo es ese motor, no es una emoción negativa. Por eso nosotros no hablamos de emociones negativas en aprendizaje socioemocional. Ahora, el tema es, ¿qué hago con ese enojo? Si el enojo me paraliza, nuevamente tengo que regular hacia arriba, porque algo debo hacer. Si el enojo me lleva a una acción que no es la mejor para mi vida, también debe intervenir la regulación. Para que no sea, ¿se acuerdan que ayer hablamos? Acción-reacción, acción-reacción. Lo que buscamos en la regulación es crear un mínimo espacio de tiempo donde nuestro poder de elección esté presente. Viktor Frankl justamente hablaba de esta separación entre acción y reacción, diciendo que este es el espacio donde vive y donde florece nuestra libertad. Porque es en esa instancia donde elegimos activamente y donde no somos esclavos de la emoción original. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Y después, obviamente, dentro del proyecto Chispas nos movemos acá. Y esto es fundamental, el impacto. Medido y con objetivos específicos. Bueno, necesitamos hablar en educación de contribución. ¿Qué podemos aportar? ¿De qué manera socialmente nos relacionamos con el concepto de contribución? ¿Qué sumamos? ¿Qué damos? Ahora, la mejor manera de conectarnos con el sentido de contribución dentro de lo que es el aprendizaje socioemocional es conectarnos con el poder de dar. Pero en general, podemos sentir esa necesidad de dar cuando podemos conectarnos con el valorar algo que nos han dado a nosotros con anterioridad y que consideramos es tan importante que algo tengo que dar yo. ¿Sí? Entonces hay como dos, volviendo de nuevo a la rueda de las emociones, hay dos aspectos. El primero es el personal y luego es justamente la contribución para ayudar a otros y para involucrarnos en proyectos donde salgamos un poquito de la esfera de nuestro propio ser para ir un poco más allá. Y esto no es que cada uno, lo hacemos de hecho, que nuestros alumnos creen un proyecto filantrópico, por ejemplo. Pero no tiene que ir a esa escala. ¿Sí? Cuando hablamos de contribución, cuando hablamos de ayudar, hablamos de, muchas veces, en nuestros niveles más cercanos. A alguien de nuestra familia, a un amigo, no necesita ser un super proyecto solidario. Pero es esa conexión con estos valores positivos. Para poder tener este sentido de contribución necesitamos conectarnos con la gratitud. Entonces, por ejemplo, en los colegios hacemos nuestros Walls of Gratitude, donde ayudamos a que esto, por ejemplo, es una foto de un colegio como con todos sus post-its en el Wall of Gratitude, pero estos post-its no son solamente alumnos. En estos post-its hay post-its de directivos, de coordinadores, de docentes, porque este nivel es un nivel donde estamos todos ahí y donde ninguno de nosotros está mejor que otro. ¿Sí? O sea, nosotros como docentes vamos a tener el mismo nivel de desafío para conectarnos con esto que nuestros alumnos, o quizás más, dependiendo de la edad de nuestros alumnos. Bien, la comunicación.
otro valor fundamental. Dentro del aprendizaje socioemocional, entendemos la comunicación desde el valorar y apreciar al otro y a su mirada del mundo. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que ayer hablamos algo de esto de que nos comunicamos en general y escuchamos? ¿Para qué? Para responder, para replicar. ¿Sí? En general la comunicación funciona de esa manera. Escuchamos y ya estamos pensando qué vamos a decir para... ¿no? Así funciona muchas veces nuestro cerebro. Ahora, ¿qué sucede en la comunicación dentro del aprendizaje socioemocional si entran otros elementos en juego? Como por ejemplo el valorar al otro y que ese sea el canal de comunicación. Entonces, ¿qué significa esto? No significa estar de acuerdo, pero sí implica una gran dosis de empatía, que como les contaba ayer, es uno de los valores fundamentales en el aprendizaje socioemocional. Entonces, la empatía me va a permitir apreciar y valorar tu punto de vista, aunque estoy 100% en desacuerdo. Y los procesos de comunicación serían diferentes si esta fuera la premisa sobre la cual nos movemos. ¿Lo pueden ver? Entonces, dentro del aprendizaje socioemocional, intentamos crear ambientes y dinámicas y juegos de roles y demás, donde la comunicación pase por este nivel. Porque es el nivel de conexión que realmente nos conecta unos con otros y nos permite valorar la diversidad, de nuevo, que me van a escuchar repetirlo hoy muchas veces. Sin necesariamente involucrar un estar de acuerdo, pero sí valorarlo. También hablamos de la resolución de problemas y qué importante en educación empezar a hablar de esto. Levante la mano quien escucha a diario cosas como: no lo pude hacer porque no puedo hacerlo porque no tengo plata, porque no tengo tiempo. No pude hacer la tarea porque no tengo computadora, porque mi computadora no tiene conexión a internet. No puedo hacerlo porque... ¿les resulta familiar? Bueno. Y en general estamos todos hartos de las excusas, ¿o no? Pero la pregunta es, como educadores, ¿hasta qué punto ayudamos a nuestros alumnos a que se conecten con su propio poder de resolución de problemas? Para dejar de victimizarnos, for a change. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos a que se conviertan en las personas que resuelven problemas? Que les cuento, en el mundo laboral, ustedes ya lo saben. Hoy lo que se busca es gente que resuelva problemas, no que los cree. Entonces, ¿hasta qué nivel, cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, estamos preparando a nuestros alumnos y a nosotros mismos para conectarnos con nuestro potencial de resolver problemas? Entonces, ¿cuál es el rol de la emoción en todo esto? Cuando hay una emoción como motor, encontramos la manera, ¿o no? Encontramos la manera. Piensen en esas cosas que ustedes tenían absoluta determinación en lograr y que seguramente lo lograron. Detrás de eso hay una emoción. Y yo estoy acá porque creo 100% en el poder de las emociones como motor de acción. Entonces, conectarnos y ayudar a nuestros alumnos a que se conecten con la emoción que los va a llevar a encontrar soluciones. Porque allá afuera es eso lo que se valora. Que traigas una solución, que busques la manera, ¿o no? Lo que necesitamos son problem solvers, como se dice hoy en día. Y necesitamos también ayudar a nuestros alumnos a que entiendan la importancia de esto para que dentro de lo que es el aprendizaje socioemocional conecten con la emoción para ofrecer respuesta. Bueno, vamos a ir un poquito a la evidencia. ¿Se acuerdan que les compartí algo?
El aprendizaje socioemocional impacta a largo plazo y es global. ¿Qué sabemos de esto? Las conclusiones de los estudios más importantes, este es un estudio de 70.000 participantes, y lo que sabemos es que luego de 8 años de que las personas que estuvieron dentro de un programa de evolución y de desarrollo de habilidades socioemocionales dejó el colegio, terminó el colegio y demás, hasta 8 años después todavía siguen obteniendo mejores resultados académicos, tienen mejor nivel de conducta, mejores actitudes y habilidades como trabajo en equipo, empatía, etcétera, etcétera. Inclusive hasta 8 años después, esto es lo que se logró identificar a través de este estudio. Esto ya se los comenté ayer. El aprendizaje socioemocional mejora los resultados académicos un 11%, y esto es una población, es un meta-análisis de más de 270.000 participantes. También sabemos que el aprendizaje socioemocional impacta equidad y pobreza en términos de desarrollo económico. Podrán ustedes imaginarse por qué, pero estamos hablando que las personas que tienen estas habilidades más desarrolladas tienen claramente una ventaja en sus niveles de empleabilidad, por ejemplo, y en sus posibilidades de mantenerse por más tiempo en sus puestos de trabajo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que cuando hay medición de resultados en los puestos de trabajo, más del 58% de esos resultados y esas mediciones están relacionadas a habilidades emocionales? Entonces acá tenemos el impacto en las economías del mundo de hoy y por supuesto mejora los resultados para la vida. ¿Qué significa? Que hay una conexión demostrada entre las personas que desde muy temprana edad desarrollaron estas habilidades y sus resultados cuando se insertan en el mundo laboral o cuando entran a la universidad y demás y obtienen mejores resultados. Empleabilidad, bajas en los niveles de criminalidad. Este tipo de programas también se usa mucho en poblaciones vulnerables, en instituciones educativas donde los niveles de violencia y de drogadicción, por ejemplo, son muy altos, y realmente es sorprendente cómo este tipo de intervenciones baja esos niveles. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de programas, junto con programas de mindfulness, también se están implementando en cárceles y están obteniendo resultados increíbles, porque son poblaciones que es donde más se necesita, quizás. Bien, ahora, implica una inversión desarrollar este tipo de programas. Este metaanálisis llegó a la conclusión de que hay el ratio, digamos, de retorno de la inversión es 11/1. O sea, para que se den una idea, si hay que invertir 1 peso, vuelven 11 pesos como resultado de la implementación de los programas en términos de mejora de las habilidades de las personas. Y eso es súper interesante también. Bueno, ¿qué ven en la foto? Ok. ¿Y qué palabras les vienen a la mente si ven esta imagen? Combinación. Gama. Variedad. Muy bien, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Quieren? Necesito 8 voluntarios. Vengan. Join me. Es solo un juego, ¿eh? Vamos, ¿quién más? Vamos, chicos, que se me está acabando el tiempo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien de Nat Geo que quiera acompañarnos? Vamos, Carlitos, venga. Ahí viene Pablo. Muy bien. ¿Cuántos somos? Y como 8 mejor. Cuantos más seamos, mejor. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Sí? ¿Les parece? Este juego se llama el juego de la línea. Gracias. Bienvenida. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a pedir que se pongan acá, contra el... ¿Acá? Ahí, ¿sí? Y lo que vamos a imaginarnos es que acá, donde estoy caminando yo ahora, de hecho, hay una línea. ¿Sí? Bien. Entonces, el juego es así.
Yo les voy a preguntar algunas cosas. Si la respuesta personal de ustedes a esa pregunta es sí, van a dar un paso sobre la línea. ¿Entiende? Un paso adelante. Sí, bueno, vamos a hacer esta mejor, porque si no, no se pueden ni mover. Así se mueven un poquito. Sí. ¿Ok? ¿Sí? Entonces pregunto algo, si mi respuesta es sí, voy a la línea. ¿Sí? Paso número 1. Paso número 2. Cuando llego a la línea, les voy a pedir que miren quién está con ustedes en la línea y que hagan contacto visual con esa persona. ¿Se entiende? Es re fácil, como decimos nosotros allá. Es muy, muy fácil. ¿Están listos? Bueno, entonces vamos a arrancar. Paso sobre la línea si les gusta comer sushi. ¡Apa! Eso me sorprende. Muy bien, gracias. Pueden volver para atrás. Paso sobre la línea, sí. ¿Su comida favorita son las empanadillas? ¿Son acá o empanaditas? Empanadas. Nosotros también tenemos empanadas. Ah. Muchas gracias. Paso sobre la línea. Quien crea que la educación